Hola, ¿qué tal? Buenos días, estudiantes de InfoSwag. Hoy les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast con mis compañeros de animación digital, Mildred, Anet, Víctor y su servidora. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy que nuestra compañera Mildred nos va a presentar. Por favor, adelante. A la gente le encanta el chisme. Es una de las razones por las cuales en la década de 1960 el National Enquirer cambió los titulares sangrientos y horripilantes por los que eran conocidos por primicias y escándalos de celebridades. En cambio, le dio al tabloide acceso a las filas de pago de los supermercados y a las mentes inquisitivas en ellas. Pero no son solo los lectores de los tabloides a quienes les encanta chismorrear. Los científicos sociales han descubierto que todos están programados para prestar atención a los chismes y a participar en ellos. De hecho, se dice que es una adaptación evolutiva. Echar chismes se ha convertido en parte de la naturaleza humana. Somos descendientes de personas que eran buenos en esto, dijo Frank, profesor de psicología en Illinois. En tiempos prehistóricos, las personas que estaban fascinadas por la vida de otras personas tenían más éxito y formaban más rápido dentro de los círculos sociales. Mike Andrew, un experto en comportamiento social humano y chismes, explica que para prosperar en la época de los hombres de las cavernas, teníamos que saber qué estaba pasando con todas las personas que nos rodeaban. Se preguntaban cosas como quién tiene más poder, quién tiene acceso a los recursos. Si no eras bueno en eso, no tenías mucho éxito. Los chismes generalmente tienen una connotación negativa, especialmente cuando personas piensan en rumores hirientes o en tabloides y en el derecho a la privacidad de una persona. Pero en la vida cotidiana, dicen los investigadores, nuestra charla sobre otras personas tiende a ser relativamente aburrida y neutral y cumple con su propio propósito único. 52 minutos de chismes al día. La mayoría de los investigadores definen los chismes como hablar de alguien que no se encuentra presente y compartir información que no es ampliamente conocida. Según un análisis realizado por investigadores de la Universidad de California, la persona pasa promedio 52 minutos todos los días haciendo exactamente eso. Sin embargo, la mayoría de nuestros chismes son inofensivos. Alrededor del 15% de nuestras conversaciones implican un juicio negativo o lo que los investigadores llaman evaluativo. Pero fuera de eso, la persona promedio solo está documentando hechos como que está atrapado hasta tarde en el trabajo o tuvo que ir al hospital. Este tipo de charlas neutral en realidad nos ayuda a construir amistades, comunidades y a aprender información que es vital para tener una vida social. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿El chisme es bueno, malo, te puede ayudar en la sociedad, te puede perjudicar, te ayuda a crear vínculos sociales con las personas a tu alrededor o puede al contrario ser perjudicial para ti? Yo opino que hay que verlo como un arma de doble filo, porque como acabas de mencionarlo, es algo que se vive desde hace mucho tiempo y es como el pan de cada día. Es parte de nuestros instintos. Sí, porque aun si no tuviéramos el tipo de entretenimiento que tenemos hoy en día, que es, bueno, las redes sociales, ¿verdad? Y la tecnología, viviríamos de lo que es el chisme, ¿sí o no? Todos los días siempre venimos escuchando, ya sea de un pariente o del vecino o de gente desconocida, y aún así estamos al pendiente. Me da risa porque muchas veces hacen muchos chistes en las redes sociales, ¿verdad? De que vas en el camión, ¿verdad? Y vas escuchando a conversaciones ajenas, hasta eso, estás escuchando conversaciones ajenas, o sea, algo que no te, pues sí, no es de tu concierne. Así que yo opino por eso que, como tú dices, si es bueno o malo, depende de a qué pues está dirigido. ¿Te puede ayudar a realizar amistades? No. ¿No te puede ayudar a hacer amistades? Pero, el chisme. No, bueno, depende, o sea, porque por ejemplo, cuando si estás es malo, o sea, si es malo, obviamente no te va a ayudar a hacer amistades. ¿Qué clase de persona quieres una amistad con alguien que está hablando mal de otra persona? Pero en realidad sí haces una amistad, porque si llegas a una cuadra nueva, eres la nueva de la cuadra. No, la realidad es que no conoces a nadie y no tienes nada que te vaya a conectar con esa persona, no tienes nada que hablar con tus vecinos, pero de repente tu vecino te comienza a hablar a ti y empieza a hablar un chisme. Así es como se hace como la amistad. Siento que solo es para Es un perder el tiempo. O sea, es para gente que no tiene nada que hacer. ¿No te gusta el chisme? Casi no. Pero todos los humanos hacemos ¿Y lo que chisme. sale en las redes sociales? Depende de los chismes, o sea, no me gustaría escuchar chismes de mi vecino Ay. o de mi vecino, o sea, son chismes de internet, no me interesa saber lo de la vida de otros. Yo opino que eso no es así una naturaleza, porque incluso puede pasar en tu casa sin que tú quieras. Por ejemplo, estás con tus hermanas, ¿verdad? Estás a lo mejor en la cocina y tus hermanas sueltan algo y lo escuchaste. Eso ya es inevitable. Es más, en algunas ocasiones no quieres y te haces mensa y estás con el celular, pero estás oyendo las conversaciones de otros. Ya hasta te tomas el tiempo de preguntar, ¿quién dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién dice?
Ya estás de metiche. Como dice mi compañera, de que los chismes también pueden ser una arma de doble filo, ya que pueden ser chismes tanto beneficiosos como que te pueden perjudicar. Puede ser beneficioso en cuanto alguien te dé un chisme que sea sobre un tema sobre ti, que alguien esté hablando cosas malas de tu persona y la persona que te está dando ese chisme te está aconsejando de que mira, ¿sabes qué? Esta persona está hablando mal de ti. Eso es un chisme, te están dando un chisme de que alguien más habló de ti. Es un Así consejo. como también, pero también es un chisme, Bueno, sí. ya que te lo están diciendo de boca de otra persona, es un chisme. Así como también puede ser algo que perjudica si tú cuentas un chisme de alguien más, ya sea decir calumnias de esa persona o decir verdades, pero que son unas verdades que son muy íntimas hacia esa persona, que la estás haciendo menos o le estás infravalorando ante otras personas para sentirte tú más. Sí es un arma de doble filo, pero también nosotros nos podemos beneficiar del chisme. Por ejemplo, si estás en un salón de clases y por despistado o lo que sea, por algún motivo no te enteraste de algo que el profesor dijo y que podía ser de tu propio interés, no sé, algo que tenga que ver con tu materia que sea de tu propio interés, vas y preguntas, no te quieren dar la información, pero de repente llega una compañera y te da el chisme de lo que el profesor comentó. ¿Se puede definir como chisme eso? No. Siento que no. Hablar de porque lo que dice otra persona. No, o sea, Fíjate no de la hablar de definición de chisme. Hablar de otra persona sin que esa persona esté presente. Si Pero un no cuenta compañero como te si habla sea del malo. profesor, se puede considerar un chisme. Creo que estás tomando el chisme de una manera en la que se calumnia a una persona, porque tiene razón, la mayoría de los chismes son así y por lo general son los que más impacto tienen. Pero como lo acaba de mencionar mi compañera, es algo que alguien te está diciendo por su propia voluntad, tú no fuiste a preguntarle, y como de ella dijo, es algo que te está diciendo ella, pero que dijo otra persona. Pero la persona no se encuentra presente. No Sí, importa entonces si es por no bueno o malo. encontrarse presente, se vuelve un chisme. Es chisme, es igual chisme. Es un chisme, podemos decir, inofensivo porque no estás perjudicando a la otra persona. No. Es un chisme que a ti te sirve, pero también hay chismes que no sirven para nada. Por ejemplo, cuando yo estaba tomando el autobús la semana pasada, no es que yo anduviera de metiche, estaba en la parada del autobús, pero una muchacha estaba insultando a su novio por teléfono en voz muy alta. Pienso yo que también hay personas que les encanta ser objeto del chisme, ¿no? Hay personas que se ponen a gritar en la vía pública para Llamar la atención. sí, para llamar la atención, porque saben que van a ser objeto del chisme. Y por más que a lo mejor que tú te quieras apartar, empiezan a gritar más fuerte y insultar al novio más fuerte. Y además esta muchacha se subió al autobús conmigo y todavía en el autobús siguió insultando al novio. Quería que te quedaras con el contexto entero. Pues yo me enteré casi de todo, ¿no? No le dije a nadie, pero podríamos decir que sí hay personas que les gusta ser objeto de atención y ser siempre el centro del chisme. Sí. Sí, hay Por personas así. Como un ejemplo. Las señoras de un poco más grandes, ¿verdad? Yo sé que no debe ser discriminativo, ¿verdad? Pero hay que admitirlo, es como les acabo de decir, ellas vivieron en otros tiempos y ese era su entretenimiento. Yo opino que ese tipo de personas, como le acabas de mencionar, que quieren llamar siempre la atención, son pues narcisistas, ¿no? Porque por lo general siempre son víctimas, ¿verdad? Se hacen las víctimas cuando están haciendo lo del problema. Siempre quieren ser yo, Sí. yo y nada más yo. El yo-yo. Yo. Como decía, ¿verdad? No sé si es un dicho, ¿verdad? El dinero y el chisme están para contarse, pero definitivamente tiene cierta verdad. Así que, ay, oh, Dios mío, realmente sí que es un arma de doble filo el chisme. No hay que ir tan lejos con esa clase de personas, ya que actualmente lo vemos con lo que viene siendo las celebridades, ya que pues se podría decir que hacen sus propios chismes para ser más populares y que tengan más ventas en cuanto a si es músico, si es un deportista para que sea más reconocido, pero en el ámbito así artístico, todos los artistas hacen chismes para que su nombre se sobresalga de los demás y una persona común y corriente que no los conoce diga, no, ¿sabes qué? Tal futbolista se quebró el pie y van a buscar en Google y buscan la información de cómo se llama ese futbolista y eso es un renombre para él, ya que fue conocido por una persona que anteriormente no lo conocía. Yo digo que de cierta forma son como un escape de la realidad, ¿no? Porque en sí puedes decir que tú, ¿verdad? Que pues te están dando información, ¿verdad? Como lo acaba de mencionar, pero se distorsiona, es como un teléfono descompuesto y en ciertos momentos a veces la información que está ahí pues puede llegar a ser como hasta fantasía, por eso digo yo que es un escape de la realidad. Hay personas que les gusta mucho escuchar el chisme, pero como tú dices, va de boca en boca y se va deformando y al final de una bolita se hace una bolota gigante
y hasta pueden ocasionar problemas serios, ¿no? En la vida personal de Y las hasta personas. luego suenan como telenovelas. Por eso digo yo que hasta a veces cuando me cuentan un chisme digo yo, no puede ser, de verdad hizo eso, porque se me hace imposible, ¿verdad? Cómo me lo cuentan y digo yo, no te creo, suena como de telenovela, o sea, es para mi fantasía. Lo pones en duda, Sí. pero al final de cuentas te gusta escuchar. Sí, efectivamente, claro que sí. Pero bien como dicen, también hay celebridades que se inventan sus propios chismes para hacerse famosas. Como quien dice, ¿no? Cualquier tipo de publicidad no es mala. Hay unas que se han hecho publicidad, no sé, diciendo que andan con tal famoso y resulta que no es cierto. Pero, o sea, ellas se hacen pasar por otra persona. Se hacen pasar por otra persona y cuelgan un chisme en la red. En donde dice, por ejemplo, Kim Kardashian. Por ponerte un ejemplo. Ella es Kim Kardashian, se hace pasar por otra persona o le paga a otra persona para que esa persona suba un chisme a la red sobre ella. Y entonces ella hacer tendencia al día siguiente de ese tema, de ese chisme. Pero eso lo hace para que la gente, como quien dice, no empiece a desconocerla, para que la gente la siga teniendo presente. Ser todavía relevante. Y hasta las personas por andar en los chismes se hacen publicidad y hasta ganan contratos. Pues eso es cierto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los memes, ¿no? Cada persona que, pues, verdad, por un video o alguna imagen, verdad, se hace, pues, famoso y quieren conocer detrás la historia, verdad, de que, ¿por qué esas expresiones en esa foto, verdad? O qué la llevó a hacer tal acción en ese video tan chistoso, verdad, o ese problema. Y al final, verdad, de tanto que es su éxito en las redes sociales, algunos productores o personas de cazatalento, de verdad, van con ellos porque son tendencia. Pero en tu trabajo también puede resultar el beneficioso el chisme. Por ejemplo, es una forma de descubrir reglas no escritas. Por ejemplo, cuando comenzamos un nuevo trabajo. La charla en el momento de descanso cuando estás almorzando nos ayuda a descubrir qué vestimenta de oficina es aceptable. Lo escuchas por otros compañeros. O que ellos te chismean. Te informan como con quién podrías evitar trabajar en tu proyecto de equipo, si es aceptable tomarse un mes de vacaciones, todo ese tipo de información que te dan ellos se considera un chisme, pero es beneficioso para ti porque te enteras de cosas que no deberías de hacer en tu trabajo. ¿Qué consideras tú que tiene otros beneficios? Bueno, creo que me voy a remontar un poco más a la antigüedad, pero me gusta mucho la forma en la que en las películas, por ejemplo, de espías, ¿verdad? De antes en la guerra, pues se pasaban información, ¿verdad? Entre soldados, o sea, incluso de los enemigos, ¿verdad? Que se escuchaba de boca en boca y llegaba hasta donde no creías que iban a llegar. Por eso digo yo que de manera beneficiosa es la recolección de información definitivamente, porque siempre es esencial. ¿Y crees que se da el chisme más entre personas jóvenes o personas mayores? Mayores. Sí, Te mayores. digo porque en mi cuadra, habitualmente como a las 9, 10 de la mañana se junta una bolita en la esquina y las señoras están parloteando de lo que pasó, lo que le pasó a la vecina, lo que le pasó, porque a veces paso y escucho sus conversaciones y están hablando, o que la vecina le dejó el marido, que el marido le engañó, cosas así. Por ejemplo, de hecho eso sí lo comprueba un estudio. La profesora de sociología Stacy Torres estudió este ámbito entre personas mayores que viven solas en la ciudad de Nueva York, y su investigación reveló que los adultos mayores se dedicaban a chismorrear en restaurantes y tiendas locales como una forma de conectarse con otros, mantener lazos sociales y combatir la soledad. ¿Crees que estas personas chismean nada más porque sí, o lo hacen para tener un vínculo con otras personas porque se sienten solas? Y como no tienen ningún tema de conversación interesante en común, empiezan mejor a meter chismes porque saben que eso les va a gustar escuchar a las demás personas. Y creo que es porque les gusta, nada más. Yo digo que es más bien la convivencia, cuando ya lo estás poniendo de esa forma entre personas mayores, como tú dices, para combatir la soledad, definitivamente es para crear más lazos afectivos, ¿verdad? Y pasar pues un buen rato, porque hasta cierto tiempo cuando estás con tu familia, ¿verdad? Y escuchas, ¿verdad? Que están hablando de tus tíos que no vinieron, después se te olvida y ya no le pone relevancia. Lo bonito es estar ahí con tu familia y escucharlos hablar, o sea, que estén animados en la cena, supongo. Pienso que en muchas ocasiones, tratándose de personas mayores, les gusta meterse en chismes porque se sienten solas. Les gusta el chisme. Sí, según yo veo, sí. Les gusta porque tal vez son personas que ya no los frecuentan los hijos o etcétera. Y como no tienen nada que hablar con la gente que los rodea, empiezan a hablar de algo que les va a llamar la atención, que es un chisme, pero hablan de otros. Además, hasta de sus propios hijos. Que es típico que hablan de sus propios hijos también con la demás gente. Se quejan de ellos o a veces les inventan mentiras.
para hacerse las víctimas. O para desahogarse, lo que también es lo más común, supongo. El problema es que no sabes si la información que ellos te están dando es verdadera o es falsa. Entonces, tú, para escuchar un chisme con seriedad, ¿qué requisitos tendría que tener la persona que te lo da? ¿Tiene que comprobarte que lo que está diciendo es verdad? ¿O tienes que verlo con tus propios ojos? ¿O tenerle confianza? ¿O simplemente le crees porque sí? Si lo pones de esa manera, yo digo que depende, porque como tú dijiste, a veces nada más el chisme es para contarse y pues sí, nada más tener algo que conversar, pero cuando crees que es algo relevante el contenido de lo que te está platicando, supongo que entonces sí necesitarías de evidencias, ¿verdad? O de detalles, o que te dé pruebas que sean literales. O que te lo cuenten y tú tienes que ir a investigarlo. Sí, yo Sí, digo que claro, te depende. gusta mucho el chisme, sí. Si vas y lo investigas tú solo. Pero ese también que nosotros estamos programados para ocuparnos por la vida de los demás. Ah, eso es Por obvio. un ejemplo son los famosos. Sí o no te pones a veces a investigar qué le pasó a un famoso, Sí. a un youtuber. Vas por el chisme. Youtuber no, famoso sí. Bueno, puede ser un famoso youtuber. Vas por el chisme. Entonces nosotros estamos programados para preocuparnos por la vida de los demás, aunque no los conozcamos. Ujú. Ya sean amigos, enemigos, es más, hasta enemigos, familiares. Somos socialmente importantes, pero ¿por qué nos preocupamos, por ejemplo, por esas personas famosas que nunca hemos conocido en la vida real? Pues nos preocupamos porque han sido relevantes en nuestra vida, por eso es la preocupación, ya que puede ser que ese famoso haya cambiado algo en tu vida, supongamos con un cantante, ese cantante, sus canciones te apoyaron en lo que viene siendo un momento triste de tu vida, una depresión que mantuviste, y para ti ese cantante pues es algo muy importante en tu corazón, ya que te ayudó a salir adelante, y lo único que puedes hacer, ya que no lo conoces, es mínimo preocuparte por esa persona. Bueno, está la contraparte de mi compañero que acaba de decir cuando es, bueno, lo que te une al personaje del que se está hablando es algo sentimental, pero también está la contraparte en la que, por ejemplo, es la contraparte, en la que no lo conoces, no tienes ningún lazo, y por eso mismo supongo que es mucho más atractivo el conocer el chisme del que se está hablando, porque sería algo nuevo. ¿Pero crees que de alguna manera estás haciendo un vínculo con una persona que nunca en tu vida has conocido? Nada más porque significó para ti alguien importante, así como dicen. No, pero es que eso es lo que te estoy mencionando, que es la contraparte. Por ser alguien que no conoces, de que, por ejemplo, pues no lo conoces y puedes idealizar, por ejemplo. O sea, que es como un personaje en blanco, haz de cuenta de si estamos hablando de un famoso. Entonces ahora vamos a hablar de algo más concreto. Los malos chismosos. Estas son personas que critican indiscriminadamente tanto lo que han escuchado como a quienes escuchan. O son individuos con una agenda claramente egoísta en la que los chismes están diseñados para dañar la reputación de sus rivales. Quienes lo hacen saben las cosas, pero son confiables en ser discretos, tienen el bienestar de los demás en su radar. Son personas, podríamos decir, no sé si inteligentes, porque son demasiado tóxicas, pero no se dan a conocer como personas tóxicas, se disfrazan como personas buenas. Por ejemplo, critican a la persona o hacen un chisme de una persona cuando la escuchan. Y a la vez también hace chisme de la persona que lo está escuchando y crea un conflicto. Por decir, acabo de escuchar que se acaba de pelear el marido de Susanita. Entonces con la persona que le escucha le dice, como acabo de escuchar que el esposo de Susanita le pegó, pero también Susanita dijo sobre ti esto. Entonces la otra persona que la escucha va y le reclama a la otra persona, Susanita, y se empieza a crear un conflicto entre las dos por culpa de esa persona que se hizo pasar por buena. O sea, la persona que se hizo pasar por buena nadie sabe que fue la chismosa original. Ay, hubieras dicho eso. Novelas mexicanas, apunten. Ya Como sé. que apunten el chisme. ¿Qué piensas cuando se generan conflictos por esa persona que fue la culpable de todo el chisme pero se hace pasar por buena? ¿Qué es tan mal? Habla mal de la persona a la que le escuchó el chisme, pero también habla mal de la persona que escuchó su chisme. ¿Será doble cara entonces? Es doble cara. Sí. Habla mal de la vecina, pero también habla mal de la persona que le escuchó el chisme. Yo Y digo- al final se hace un conflicto entre esas dos personas, pero la Y mera quien queda- chismosa y quien no. queda la buena sería ella, porque chismosa. ayuda a la otra y ayuda también a la otra, pero al finalmente ella fue la que hizo el chisme. Y ella es la buena. Yo opino que eso tiene que ser un poco también adentro de lo psicológico, ¿no lo creen?
porque una persona que haga tales cosas de esa manera y luego con dos personas, pues para mí es pues muy, muy perturbador. Me gusta ver el mundo arder. Sí, Le gusta ver al mundo arder bueno, Pero detrás de no la arder barrera. en él. y creo que sería más feo si esas personas son de su confianza, o sea, son personas como su familia o amigos cercanos, o sea, peor aún sería. Entonces, ¿tú cómo evitarías ese tipo de persona que se hace pasar por buena? Suponiendo que no sabes si es buena o es mala, la acabas de conocer. Habla mal de la persona de la que escuchó el chisme, pero también habla mal de la persona que escuchó el chisme después. La manera más factible que se puede hacer para no involucrarte en esa clase de chismes es solamente escuchar a la persona y ya, simplemente eso, no hacer que el chisme llegue a más gente, solamente escuchar lo que dice ella o él y no prestar atención, o también puede ser el hecho de que no le hagas caso si te dice un chisme, puedes darle la vuelta diciéndole, no, ¿sabes qué? Pues no me interesa tu chisme, háblame de otra cosa o simplemente no me hables. Sí, porque si tú le prestas oídos a la persona que te está contando el chisme, aunque tú no opines, ya puede ser objeto de chisme también después. Después esa persona va a estar diciendo que tú le dijiste tal cosa sobre tal persona y no es cierto. Nada más porque te vieron parada con ella fuera de tu casa, escuchando su chisme, aunque tú no opines, ella ya puede crear un chisme sobre ti. Lo mejor es no darles motivos. Pues le vas a dar motivos igualmente, con cualquier cosa que hagas. Aunque estés encerrada en tu casa, siempre vas a ser objeto de chisme para todo. Sí, obvio. Así, por ejemplo, hay algunos lugares donde tú no haces nada y te inventan un chisme. Y llegaba a oídos tuyos, por ejemplo, en las escuelas se ve luego, o sea, no haces tú nada, absolutamente nada, no te metes con nadie, y luego te llega un chisme que, ¿sabes qué? Dijeron que tú y esto y esto y esto y lo otro, o sea... De todas maneras, siempre vas a ser objeto del chisme. Siempre ¿Cómo vas a lidiarías ser- con él? ¿No te ignorándolo. llega a molestar el chisme en algún momento? ¿No te molesta ser objeto del chisme? Igual creo que te molesta, no vale la pena, porque aún así, si quisieras saber quién realmente hizo el chisme, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le va a seguir sacando chismes tuyos? ¿De por qué le fuiste a reclamar? ¿Quién sacó el chisme? Ah, ya lo reclamaste. Y además no sabes si esa persona hizo el chisme, porque a lo mejor va de chisme en chisme, en chisme, en Exactamente. chisme, en chisme, y no sabes quién fue el verdadero chismoso. Lo que queda solo es ignorarlo y ya está. ¿Y tú qué opinas, Valeria, para cerrar el tema? ¿Cómo puedes evitar ese tipo de personas tan tóxicas? Porque siempre vas a ser objeto de chisme de todas maneras. ¿Cómo lidiarías tú también con el chisme cuando estén hablando mal de ti? ¿Le darías importancia? Bueno, aparte de los puntos que ustedes ya expusieron, supongo que la respuesta más factible, ¿verdad? A mi opinión, es definitivamente no hacer caso, ¿verdad? Si alguien me está contando algo, pues yo tampoco no lo voy a contar porque es como lo que acabas de mencionar, de que es como un cerillito, ¿no? De que supuestamente mientras estén juntos los cerillitos se van a ir quemando, pero mientras uno se quite, ahí termina. Entonces, solo queda como cura en el amor, ¿no? Con el tiempo se va a ir olvidando y así. Pero como tú dices, esto no tiene fin, esto es pan del cada día y así va a seguir siempre. Y lo más factible pues es dejarlos que prosigan y la corriente tome su curso. Tal vez un día se cansen de hacerte chisme y ya. No, lo dudo mucho. Al menos que ya no hablen de ti porque ya hablaron mucho durante un mes. Hasta y que ya me se muera, cansen. no. Aunque depende también, porque hay chismes, hay Hasta que personas dejes que de ser todavía popular. siguen haciendo chismes, todavía, aunque pasen 5 o 6 años. Hablan hasta de los muertos. Ah, perdón, sí es Exactamente. cierto. Hablan hasta de los que ya están muertos. Bueno, vamos a proseguir con el siguiente tema, que también involucra mucho a la sociedad y también pareciera que es lo común. No sé si podríamos decir que está normalizado o debería de acabarse ese tipo de cosas. Vamos a hablar de los estereotipos. Todos tenemos estereotipos, a todos nos han creado también estereotipos por nuestra personalidad, por la carrera que estudiamos, ya la gente tiene un estereotipo de nosotros, por nuestra Forma de vestir. por tu forma de vestir ya tiene un estereotipo de ti, por tu nacionalidad, es lo típico. Los mexicanos tenemos muchos estereotipos en el extranjero. A veces no por nuestra culpa, sino porque, por ejemplo, los estadounidenses nos han plasmado en sus caricaturas, como la de Speedy González, cómo retratan al mexicano, y si bien no es la realidad, Así como nos son han cosas que impuesto. salen en la televisión, millones de personas la ven en el mundo y ya se crean un estereotipo, ya creen que todos los mexicanos somos así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué estereotipos tienen de la gente? Si preguntas algo así a primera vista, supongo que la mayoría de las personas nos dejamos llevar por la vestimenta y por la edad. O sea, es obvio, ¿verdad? Cuando estás enfrente de alguien dices, ay, no sé, de verdad, dices, es bajito, ¿verdad? Y trae tal ropa, ¿verdad? Es deportista, es gamer, ¿verdad? O es artista, ¿verdad? Hay ciertas cosas que definen a una persona, ¿verdad? Por sus gustos, por sus peculiaridades y también por su rango de edad. Así que yo opino que es lo primero que al menos yo miro cuando hago mis propias, ¿verdad? Conclusiones en mi cabeza de qué tipo de persona es. Otro ejemplo muy común de estereotipos sobre las mujeres.
Se dice de ellas que son madres, nada más de casa, que nada más pueden hacer eso, que son emocionales, dependientes, que son inestables, débiles, sumisas, pero resulta que no es cierto. Todo depende mucho de la personalidad de la persona, ¿no? Sí. Eso de que todas son iguales, se crea un estereotipo, pero o sea, es una mentira. ¿Qué Porque opinas? nada más dicen que la mujer solo sirve para embarazarse y ya está. Ajá, Eso es un estereotipo. que son débiles, que no soportan nada. Pero también de los hombres se dice mucho, ¿no? Exactamente. Que no deben de llorar, que son fuertes, valientes, etcétera, etcétera. Como que ya los encasillan en algo y casi los tienen que hacerse comportarse bajo esa línea. O sea, de que si alguien ve llorar, no es que eres hombre, no debes de llorar, así no se comportan los hombres. O simplemente cuando andas en la calle no puedes irte, por ejemplo, los hombres acostumbran a irse, puede ir manchado la playera, camisa, lo que tú quieras y nadie le va a decir nada, pero una mujer, si llega a mancharse o algo así, luego dicen, es que trae la playera sucia o esto y lo otro. ¿Tú crees, por ejemplo, hubo un caso popular hace unas semanas? Un muchacho que recién había salido de su trabajo como albañil. Traía toda su ropa sucia y quiso ir a comer, creo que a un restaurante, no sé si era de pollo o una marisquería. No lo dejaron entrar por su vestimenta. ¿Qué tipo de estereotipos creo o qué tipo de imagen tú crees que el dueño del restaurante le dio al muchacho? El muchacho lo denunció por discriminación. Probablemente por un vagabundo que se metió a la tienda. Porque hay así casos donde gente que trabaja se ensucia o cosas así, va a un restaurante y lo dicen, es que es un vagabundo, no te va a pagar nada, no te va a traer dinero. Como lo vieron con su ropa, bueno, que la que utiliza para su trabajo y su mochila, pues no era la mejor. No lo quisieron atender. ¿Tú crees que está mal? Sí. Y la denuncia por discriminación obviamente era lo correcto. Sí. Entonces, ¿qué tipo de estereotipos más has visto en tu vida cotidiana? Hay muchos estereotipos para todo. Por ejemplo, las personas que leen o ven mucho manga, mucho anime, la gente luego los tilda de ser personas que no trabajan, de ser personas no productivas, de ser personas obsesionadas, que no tienen una vida profesional, que no tienen... Es más, se dice mucho que las personas que leen mucho manga ni siquiera tienen novio, pareja, que nunca van a tenerla. Son estereotipos típicos y hasta se burlan mucho de ese tipo de personas en las redes sociales. O las personas con lentes. Simplemente se ponen el de... es que tú utilizas lentes, has de ser súper lista en la escuela, has de ser súper intelectual, has de leer mucho, te pones en la computadora mucho tiempo para no tener vista, oye, ¿ves mucho con esos lentes o solo los utilizas por moda? O sea, te dicen si supieras que es hereditario. Ese comentario refuerza lo mismo, ¿verdad? Y que nos dejamos también llevar mucho por la apariencia, entonces. En cuanto al ejemplo que dio mi compañera, también puede ser lo contrario. En vez de decir algo positivo, puede ser también algo negativo, como usas lentes, a lo mejor no ves de aquí en la esquina. Así, o sea, puede ser también algo discriminatorio en cuanto a un problema óptico que tiene una persona, y pues eso está mal, ya que viene siendo, como quien dice, una discapacidad. Y el burlarse así también viene siendo lo que es algo que perjudica a la persona, ya que no sabes cómo se va a sentir esa persona al momento de decirle esas cosas, ya que es un estereotipo que se utiliza muy habitualmente en personas que utilizan lentes. El simple hecho de decirle que si usas lentes porque estás ciego, no ves nada, y puede ser algo muy malo para esa persona. Pero todavía hay estereotipos más graves, ¿no? Más delicados, como los de religión, que se dice, por ejemplo, que todos los judíos son comerciantes y avaros, o que todos los árabes se dedican nada más al comercio, o que todas las personas, no sé, por ejemplo, de China comen cosas que no son apropiadas, por no decirlo de otra manera, comen animales exóticos que no debería de ser así, cuando en realidad no todos comen así. Otro estereotipo muy común, decir que todos los coreanos comen perro. ¿Esos no eran los chinos? Sí. No me corrijas. Espérame. También hay coreanos que comen perros. Lo vi en una investigación. ¿Sabes que comen todo vivo? ¿Tú crees en ese estereotipo, la verdad? Sinceramente, ¿tú crees que todos los chinos y todos los coreanos comen perro? No sé. ¿Alguna vez lo has escuchado y tú lo crees? Sí lo he escuchado, pero no lo creo tanto. No lo crees tanto, pero aún así tienes el estereotipo. Sí. Porque lo has escuchado mucho. Sí. ¿Y ustedes creen en lo que escuchan? Si les dicen todos los chinos comen perros, dice sí es cierto, porque he visto videos en YouTube donde están comiendo perros. No, ya cuando uno, ¿verdad?, está tan expuesto a tanta información, uno sabe, creo, al menos diferenciar, ¿verdad?, qué es cierto y qué no. Porque pues uno se informa y creo que pues no es la naturaleza de esa cultura, perdón.
Además también hay asociaciones animalistas que rescatan a los perros y los gatos que los tienen en mercados, ¿no? ¿Sí los has visto? Sí, hay asociaciones animalistas que rescatan a los gatos que en China utilizan para su consumo algunas personas, no todos lo hacen. Pero ahora sí tenemos ese estereotipo, ¿no? También otro, por ejemplo, ya habíamos hablado del de género, pero ¿qué tal el laboral? Es muy común tener la idea, por ejemplo, de que los políticos son todos corruptos y ladrones. Todos tenemos ese estereotipo. Cuando ves un político, todos dicen, no le pongas importancia, todos son corruptos, todos son iguales, todos son ladrones. ¿Se has escuchado esa frase? Sí. ¿Y tú lo crees? ¿Que todos los políticos son corruptos, ladrones? Bueno, con respecto a lo que acabas de decir, si todos los políticos, ¿verdad? Todos tenemos la misma imagen de ellos. Supongo que cuando si hubiese contestado siendo más joven, de seguro te hubiera dicho que sí, porque es algo que se me impuso, ¿verdad? Por medio de los adultos, porque ellos es lo mismo que nos comentan, y es información que se nos va quedando porque creemos que por lo mismo de que ellos son adultos, eso es verdad. Pero conforme pasa el tiempo me doy cuenta de que no nada más en México, ¿verdad? Es donde se tiene esa idea, pero cuando te abres más a la información, ¿verdad? En otros países dices, mira, sus políticos se hacen lo que ellos prometieron. Entonces yo ahora digo que no. Aquí en México es muy fácil por lo mismo de que pues la mayoría cree que somos ignorantes, ¿verdad? Bueno, de los votos que ellos necesitan. Pero conforme va pasando el tiempo, yo opino que eso puede cambiar. O sea, la imagen que tenemos de lo político. O sea, al final de cuentas tú escuchas y repites como perico todo lo que los demás dicen. Si todos los demás dicen todos los políticos son corruptos, tú dices también son todos corruptos, hasta que te pones a informar por tu cuenta, ¿no? Que también puede haber políticos buenos, que sí son honestos. Hay algunos que hasta han regalado su sueldo, el sueldo que reciben lo regalan a obras caritativas. Sí, yo opino que ya depende de uno, porque a fin de cuentas, mientras no afecte a terceras personas y nada más a ti, eso es lo importante. Además, por ejemplo, en Japón, si un político hace una cosa corrupta y lo encuentran, lo sancionan hasta con prisión. Aparte de que lo quitan de su puesto, le exigen pedir disculpas, etcétera, o sea, lo castigan de manera muy severa. Eso quiere decir que los índices de corrupción en Japón en cuanto a política es mínima, y si sale un caso de corrupción se hace viral rápido y se castiga rápido. Entonces ese estereotipo de que todos los políticos son así me parece también que es falso. También está otro tipo de estereotipo, el social. Por ejemplo, se dice que todos los pobres son vagos. ¿Sí es verdad que todos los pobres son vagos? No. ¿Crees que todos los pobres son pobres porque son vagos, porque no trabajan? No, claro que no. Por ejemplo, están las famosas historias, ¿no? De que desde abajo se empezó, ¿verdad? Y se hizo ultramillonario. Por lo general, supongo que esas son las historias más conmovedoras, ¿no? Las más inspiradoras para que supuestamente la gente tenga esas ganas de hacerse del éxito. Así que definitivamente no estoy de acuerdo con esa idea de que los pobres son pobres porque son flojos. ¿No? Hay otras características que definitivamente no les... ¿Ni discapacidad física? Sí. Personas que no tienen piernas ni brazos. O a veces mentales, ya vemos gente en la calle que crees que está bien, pero cuando te acercas ya ves que no están bien de la cabeza, y por lo mismo eso que están en la calle porque no pueden entonces conseguir un trabajo estable, o a veces su familia ni siquiera los ayuda en eso. O sea, hay factores externos y internos, ¿verdad? Y que en este caso son los mentales que son la dificultad por la que no se pueden controlar. Sí, no se pueden controlar. Y ahí está, hay momentos en que a lo mejor la familia estaba bien psicológicamente, pero de repente alguien necesita una cirugía de urgencia y no tienen un hospital público que lo puedan atender, entonces no les queda de otra más que ir a un hospital privado. Uh-huh. Pero la deuda por una cirugía puede ser muy elevada, o sea, a lo mejor puede llegar a $500,000 y la gente vende todas sus pertenencias, vende todo lo que puede y queda en pobreza. Se hicieron pobres no por ser vagos, sí, sino por una situación externa, porque una persona enfermó. Por las circunstancias. Por las circunstancias. ¿Y ustedes han visto ejemplos parecidos? ¿O han escuchado en las noticias de personas que son pobres pero no porque quieran, sino porque algo sucedió en sus vidas? En sí puede ser también por falta de recursos, no puede ser uno pobre, o sea, pobre por el simple hecho de ser pobre, sino que los recursos que manejan no son los requeridos para llegar más allá de lo que tienen actualmente. Véase un ejemplo de que puede ser el más inteligente de una ciudad la cual no está muy bien en cuanto a
tecnología, puedes ser más inteligente de ahí, puedes ser hasta el médico de ahí, pero al momento de trasladarte a lo que viene siendo la ciudad, no eres nada a comparación de las personas de la ciudad. ¿Pero esto a qué se debe? Se debe simplemente a que no contaste con los recursos necesarios como para estar más informado o llevar más allá tu práctica y poder ser algo más mejor para ti y así tener los recursos que requieres. Esto también se debe en cuanto a familias, ya que hay familias que simplemente trabajan más que uno. Hay personas que ganan miles y millones de pesos y están sentados en su casa, más que esas personas que se levantan desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche podando, cosechando y todo eso. Ganan simplemente lo que viene siendo como 15 pesos, pero están dando más, como quien dice, más fruto en cuanto a trabajo, ya que sin esas personas no tendríamos comida aquí. No se les paga bien, o sea, pueden ser personas pobres, pero que son muy trabajadoras, como los que cultivan los melones o los productores de melones, pero en realidad les pagan por cada melón o por cada kilo de melón, les pagan muy poquititito. Entonces son personas que nunca progresan, que nunca salen de su pobreza, porque no se les paga lo justo por lo que ellos producen, ¿no? Entonces está mal, ¿no? Algo en nuestro país y así lo pensamos. Sí, pues bueno, sí. si lo estamos viendo desde la perspectiva en México y no de otros países. Sí, pues hubo una manifestación de las personas que cultivan los melones hace unos años. Es muy seguido que hagan eso. Hacen manifestación y tiran los melones a la calle, toneladas de melones en la calle, como una forma de protesta porque no se les paga a ellos lo justo. Trabajan más y se les paga muy poquito. Y ellos no salen de su pobreza, viven en poblados de muy bajos recursos, etcétera. Eso también puede ser un factor de pobreza y no significa que ellos sean vagos o que no se muevan. El entorno también tiene mucho que ver. Otro estereotipo es el del aspecto, que es muy común escuchar hasta en las películas. Las películas también hacen ese tipo de estereotipo gracias a Marilyn Monroe, Sí. que las rubias son tontas. Ese es algo muy común. Por ejemplo, en la película ¿Y dónde están las rubias? Ponen a dos rubias muy tontas. También en todas las películas de Marilyn Monroe siempre salía como una chica inocente, entre comillas, muy tonta, que no sabía nada, algo inútil, y la gente se empezó a creer esa idea de que las rubias eran más tontas. ¿Ustedes qué creen? Pues como lo acabas de mencionar, esto creo que se plantea más al hecho de que, bueno, en Estados Unidos al menos la gente que tiene más abarca más ese tipo de etnia, ¿verdad? Porque acá en México nadie nace con el cabello rubio a menos de que tenga parientes, ¿verdad? Extranjeros. Yo opino que eso tiene más que ver, ¿verdad? Con las costumbres en Estados Unidos, ¿verdad? De que supuestamente la gente, en este caso rubia, ¿verdad? Y ojos azules, blancas, ¿verdad? Y todo eso. Y en especial las mujeres, porque ni se habla cuando son hombres no tiene nada que ver el estereotipo entonces de las rubias. Tú te acabas de hacer un estereotipo ahorita. En México casi no hay personas con cabello rubio a menos que tengan parientes extranjeros. Es parte de un estereotipo porque hay muchos que creen que en México nada más hay gente morena. Si te fijas en las imágenes, en los panfletos o en las televisiones, ¿cómo pintan al mexicano? ¿Cómo pintaron al mexicano en la película de Coco? ¿Viste algún rubio? No. Ese es un estereotipo, el que acabas de mencionar. Vio un blanco y era el cantante. Era mexicano y era No era Pedro blanco, Infante. en realidad era... Porque Pedro Infante no era blanco. Eran los esqueletos. Eran personas... No, el cantante. Eran personas morenitas claras, pero ¿has visto algún mexicano que lo hayan pintado o dibujado rubio? Sí, los niños cuando no saben sus colores. Ay, los niños. Hasta naranjas. En series de televisión no. Te acabas de hacer un estereotipo. En México sí hay gente blanca. Por ejemplo, en la película de Encanto y en la de Coco, ¿qué estereotipos tú le ves? O es más, ¿qué estereotipos le ve la gente? Bueno, primero que nada es obvio que cuando el estudio hizo la investigación de campo, ¿verdad? Visitando los países de los que respectivamente iban a hacer la película, en los que se estaban basando, fueron en los pueblos más pequeños, bueno, en los más conocidos, en los que más influye la cultura. Porque, por ejemplo, aquí en Torreón hay cultura, pero también estamos un poco más fuera, o sea, no somos tan adentrados a ello. Por ejemplo, cuando es el Día de Muertos,
no miras a todos haciendo un despapalle como en otros estados, ¿no? Que hasta hacen días libres y todos van al panteón y se adorna todo, Las ¿verdad? personas hacen también ofrendas aquí, pero como que se ve más marcado en el sur, ¿no? Sí, sí. Eso es a lo que me refiero. Ellos fueron hacia donde más la cultura está más marcada que de este lado. Hablas del director de la película. Del director de la película de Coco que se fue al sur a investigar. Sí, pues. Entonces, cuando se hicieron ese tipo de investigación, entonces, a donde fueron a los pueblitos, ¿verdad? Que es a donde ellos querían llegar, ¿verdad? Para crear ese tipo de sentimiento hogareño, familiar. Entonces, ellos se basaron en las personas que estaban ahí, y las personas de esos pueblitos tienen el color de piel, pues, color moreno. También están los estereotipos de nacionalidad. Por ejemplo, si ven a los mexicanos piensan que todos somos, dicho de mala forma, pero creen que todos somos trepamuros. O que hacemos túneles. ¿Qué otro estereotipo crees que tengan sobre nosotros ahí en el extranjero? Pues en las películas se muestra que siempre estamos en tierra, cactus. O sea, cuando hay un Y turista mucho aquí, licor, sí, cierto, cuando hay mucho un licor. turista aquí dice, chis, tienes edificios, y tú, pues sí, dude, sí tenemos. Piensan que siempre estamos armados. Y que siempre estamos tomando. Ah, y el mariachi también. Que siempre estamos tomando tequila, de ley, Que Ah, traficamos sí, droga. también. ¿Qué otro estereotipo tiene? Bueno, tienen que admitirlo, el narcotráfico sí. sí, pero no todos somos así. Y que también traemos un sombrero más grande que nuestra cabeza. Ah, sí, cierto. Exactamente. Que siempre andamos de charros Sí, también. de charro. Que utilizamos botas y burros en lugar de caballos. Y luego llegan aquí, tienen coches. ¿Saben qué es lo que me da risa también, sobre el tema? Es de que en Estados Unidos se nos muestran así, ¿verdad? Como, bueno, así ese tipo de estereotipo que se mira acá. Pero acá nosotros nos miramos como pura familia blanca. ¿Se han dado cuenta cuando vemos en la tele? Ah, pero ese es un otro estereotipo, que creen que la gente blanca se ve más bonita que la gente morena. Entonces contratan las productoras de televisión a más gente blanca para ser protagonistas de sus novelas que gente morena. Angelique Boyer es blanca de ojos de color. Sebastián Rulli es blanco. Y así me puedo ir por muchos ejemplos, porque el estereotipo es que la gente blanca es más bonita que la gente morena. ¿Es racismo o es estereotipo nomás? Ese estereotipo. Ese estereotipo. Es por puro estereotipo. Sí, porque se están basando en la estética. La gente cree que la gente negrita no es bonita. También es un estereotipo porque va dependiendo también del gusto de cada persona, ¿no? Sí. Unos los miran bonitos y otros no tanto, pero creen que todos son iguales. Es como cuando vienen los extranjeros, ¿no? Que de repente les gustan las mexicanas así. O muchos extranjeros es, yo quiero una latina. Sí. ¿Estás seguro que quieres una latina? No sé si es un estereotipo, ¿verdad? Que todos los latinos saben bailar. Ah, sí. Y siempre le dicen, son muy alegres, bailan muy bien. Que son el sí. alma de la fiesta. Son el alma de la fiesta. ¿Sí, pero es que yo no hago nada en fiestas? Gente que nos ve desde España. Yo no sé bailar y soy latino. Te he fallado no mirando la bandera de México. No soy latina porque no sé bailar. Yo tampoco sé bailar. No sé bailar. O que todos son muy alegres. Bueno, puede ser cierto en cierta parte, de cierta manera. Sí somos más ¿Fiesteros? Más fiesteros, o al menos más, nos tomamos las cosas más relajadas que en otros Más países. cálidos. Deja tú, ha sido la ocasión de que hablo con personas de Estados Unidos y dices, es que tú hablas golpeado, tú hablas como si me estuvieras regañando, como si me estuvieras sí, gritando. sí. Y yo, no, estoy hablando normal, ¿no? Para ellos es como si te estuviera gritando. Pero es por el tono de voz o es por el idioma. Es el idioma. El idioma, dicen que según esto, los norteños hablan más fuerte que los del sur. Eso es verdad. También tienen, por ejemplo, Donald Trump con su estereotipo de que todos los mexicanos éramos traficantes, violadores, Que robamos. ladrones. Si fuera así, ni siquiera habría vida aquí. Yo nunca en mi vida he ido a Estados Unidos, la verdad. Ni nunca he robado. Sí, claro. Y nomás lo primero, ¿no? Cuenta si le quitaste el gancito del refri a tu primo, no por robar. Víctor, te quito del Sí, gatito. te quitó el gancito. Pero nosotros como mexicanos también, o sea, nos podemos hacer ahorita las víctimas porque nos pintaron en Tom y Jerry como el típico mexicano sombrerudo, morenito, que Pues sí, iba y se pero- robaba el queso a Estados Unidos. O si también lo pintamos así como los Simpson, que es la descripción gráfica de un estadounidense. En South Park, ¿has visto los episodios? Sí. ¿Cómo pintan al mexicano? Ah, Y en ebria, ¿no? es su par, así que. Vi un episodio en donde encierran a un niño en una prisión y lo pueden adoptar.
Entonces, Bueno, South Park está un poco fumado. sí, la verdad. Sí, es pura comedia. Es pura comedia porque en realidad Sí. se burla de todos. Pero de todas maneras tenemos... De hecho, creo que South Park lo que hace es que se burla de los estereotipos. Se Sí. burla de los estereotipos, no es que los apoya. Pero nosotros nos podemos sentir víctimas, pero ¿tú qué estereotipos tienes de la gente de Asia? ¿Qué crees de ellos? Muy inteligentes, ¿no? Siempre es eso. sí, cierto. Que todos los japoneses son inteligentes. Buenos en matemáticas, perdón. Eso es lo que más sé. Ya saben que siempre cuando ponen a un norteamericano en una serie, ¿verdad? Y a un coreano o japonés, de volada el japonés o el coreano así, a la velocidad de la luz resuelve el problema más difícil. Pero no todos son así, obviamente. Sí. Por eso es un estereotipo. O a que todos les gusta la robótica. Ahí en Japón también sí, ese Porque es todos el son guapos. Aquí. ¿De quién? ¿De dónde? Hablando de Japón, Corea, cosas así. Nomás tú. Es así. Porque está el estereotipo de los idols de moda, ¿no? Exactamente. Que todos son como los dramas, Y creen que todos son También. iguales, entonces. pero su realidad es otra. Exactamente. Se decepcionan por hacerse tanta ilusión. Por ejemplo, ahora con la nueva de Netflix, Estamos Vivos, creo que se llama. ¿Sí? Es de Corea la serie y hay muchos que dicen, es que este está bien guapo, pero no se parece a un ídolo que yo tengo yo. Pues no es que se parezca, Sí. solo es un actor, es un personaje, pues nada más disfruta la trama. A mí me desesperan los comentarios que siempre leo de que me quiero ir a conseguir un coreano, quiero un novio coreano, a ¿Seguro fuerza que quiere un quieres novio coreano. No, deja tú, seguro que quieren, porque en Corea ponen muy abajo a las mujeres. Sí, eso Su es cierto. cultura es diferente. Como que dicen, quiero ir a vivir a Corea. Yo, ¿segura que siendo mujer quieres ir a vivir a Corea? Es que lo idealiza, ¿no? Justamente como lo acaban de mencionar por los dramas. Es que allá sí tienen como que la idea todavía de que una mujer que se casa se tiene que quedar en casa. Me haces el chuchi. Pero sí es desesperante porque dices, sí, ¿tú por qué a fuerza te quieres conseguir un coreano? No lo conoces, no sabes cómo va a ser su personalidad. No es como los doramas. No, además, si no mal recuerdo, había un tipo mini documental, perdón, en Facebook acerca de que supuestamente había una aplicación para que tú pudieras conocer a extranjeros, ¿verdad? De otros países. Te iba a decir Y- local alarm, esa no es. Y te iba a mencionar que supuestamente los coreanos no piensan tan bonito como lo vemos en los dramas. De hecho, ellos ven a las extranjeras como algo más fácil, ¿verdad? Que las mujeres que están en su propia nación. Por lo mismo de que ellos saben que ellas tienen esa ilusión de que quieren estar con un extranjero. De hecho, pueden salir con ellas, pero para casarse lo ven muy difícil. Sí. O sea, sus comentarios son como que voy a presumir con mis amigos que anduve con una extranjera, pero ni siquiera piensan en casarse con ella. No, por lo Además, es mismo como algo de las costumbres, ¿no? De que pasajero. supuestamente ellas sí son muy todavía Y es tradicionales. como todos, porque te dicen, yo quiero estar con un colombiano, una colombiana o esto, el otro. De Argentina, muchos les gustan mucho las personas de Argentina por cómo hablan. Y yo quiero estar con una argentina, pero los argentinos son un poco... Este también puede ser un estereotipo, ¿no? Sí. Boludos. Que todos los argentinos son presumidos y se creen europeos. ¿Lo has escuchado? Porque No, europeo. no he escuchado eso. Que se creen europeos y que No. son presumidos y ¿No nos arrogantes. conquistaron los mismos? Métete a redes sociales. Lo voy a investigar. Se meten a redes sociales, pero también ese puede ser un estereotipo porque no todos son así. Ajá. A lo mejor lo dicen por el fútbol, que se hizo todo el estereotipo y eso. Sí, Pero apasionados en eso. no todos son Ay, así. no, Pues es que que estamos conozco uno y pintados. sé cómo son. O los colombianos que... todos los colombianos son traficantes de droga. ¿Quién sabe? Entonces, en la serie que ves, Bueno, en la serie que veía sí lo tachaban de traficante. ese es un estereotipo que también se hace la gente. Y también cuando veo a estadounidenses, según mi perspectiva, es como que son muy volados, son muy promiscuos. Pero por el Spring Break me hice esa idea. Tal vez no sea así en realidad. No todos son así. Y La por moralidad. último, los estereotipos de la raza. La gente, ¿qué estereotipos la gente se ve cuando observa a una persona de color negra? ¿Cómo se ve una persona de tez blanca? ¿Cómo se ve una persona de tez morena o con rasgos asiáticos? La gente, hubo un episodio en YouTube en donde una persona blanca manda a llamar a la policía porque vio un negrito en su cuadra y lo tachó de delincuente. Había otro documental también un video de YouTube que salía que era el tipo era de color negro y traía de la mano un niño. Entonces la señora pensó que se lo estaba robando y no, realmente era su hijo. O que una persona de tez negra que se iba con una de tez blanca. Un niño de tez blanca también piensa como que él lo secuestró al niño.
O se tiene también el estereotipo de que, todas las personas de tez negra son buenas para el rap. Pues sí, yo me refiero más que nada a las personas de tez negra de Estados Unidos. O también el estereotipo muy sonado de la gente afroamericana, que son mucho objeto de estereotipos. Por ejemplo, si ven a una persona afroamericana con un niño blanco, de inmediato se piensa que el afroamericano secuestró al niño, o que son delincuentes, o que son personas sin estudios, que son personas que sin inteligencia. Eso es algo, eran racismos que todavía hoy en día existen, pero también forman parte de los estereotipos que tiene la gente. ¿Qué otros casos has escuchado de estereotipos de gente afroamericana? Yo he visto uno en una película en el cual es de comedia y se le acerca un afroamericano a un mexicano y el mexicano está podando el césped y lo que le comenta el afroamericano es de que cuánto cobraba por podar el césped y el mexicano le dice, no, amigo, el césped es mío, es mi casa. Y luego ahí es cuando se siente mal de que, disculpa, yo pensé que estabas trabajando aquí. No, es mi casa, no por el simple hecho de que sea mexicano significa que te va a andar podando el césped. Y luego le dice, ¿y tú qué eres? Eres un N. Y le dice, pero yo no soy N, pero te apellidas Johnson o no. Y ahí es cuando dice, no, sí es cierto, entonces también eres, o sea, también tiene estereotipo esa... La película tiene en sí el enfoque de estereotipo de que un mexicano es a fuerzas en Estados Unidos alguien que limpia o alguien que te poda el césped y un afroamericano viene siendo lo que es una persona con ciertos rasgos que ya todo el mundo conoce allá. También hay otros, bueno, por tu tez de piel, que se cree que todos los afroamericanos son buenos para el rap. No es cierto, no todos, porque también ha habido blancos como este Eminem, que es un buen rapero y es una persona que no es afroamericana. Y él, de hecho, cuando él quería ser rapero se encontró con muchas trabas de que creían que por ser una persona que no era afroamericana no iba a ser un buen rapero. Y obviamente ha sido de los mejores raperos. De hecho, tiene una canción que es rompió un récord Guinness de la más rápida del mundo. Sí. También se han puesto el reto de superar a Eminem. Exacto. Y no tiene nada que ver su color de piel con su talento ni nada por el estilo. Pero también el último estereotipo que veo más notable y más cercanito es el de las colonias. Uy, las colonias. El estereotipo de las colonias, que si de tal colonia, es que todos son delincuentes en esa colonia. Es que en esa colonia todos son peligrosos. No te vayas por esa colonia en la noche porque si no te van a robar hasta te van a vaciar. Te van a robar hasta las ganas de caminar. Ándale. ¿En dónde tienen la entrevista de trabajo en esta colonia? Ten cuidado, porque te pueden asaltar. Te van a asaltar el corazón. Ese es un estereotipo muy marcado. ¿Y crees que se deberían de terminar por último con los estereotipos, sí o no? ¿O te sirven también a estar precavido, como en este caso las colonias? Es que esa colonia es peligrosa, no te vas a meter ahí porque la mayoría de la gente asalta. Yo digo que es más precaución que nada. No todos los estereotipos son malos. No todos, pero ponle, si realmente ahí pasa, o tú dices, si ha pasado cosas malas, pues sí voy a tener cuidado al pasar por esa calle. Más vale que como que te vayan avisando de lo que te puede pasar. Sí. De alguna manera ya te vas mentalizando de lo que puede pasar, de lo que te ocurre, a quién puedes marcarle, a quién. Es México. Lamentablemente es México. Y soy mujer. No puedo salirme a las 3 de la noche o a las 3 de la mañana, perdón, a escuchar música. O sea, no puedo hacer eso porque me asaltan. O peligro, me hacen otra cosa. Pues sí, como todo puede haber estereotipos que te puedan servir y hay otros que son inservibles, que son más como ofensivos, muy muy ofensivos, que no benefician para nada. Pero hay otros donde sí te pueden ayudar a evitar algo, que algo te pase. Exacto. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos, espero que tengan una linda tarde. Entonces nos despedimos mi compañera Mildred. Adiós, hasta luego. Víctor. Cuídense mucho. Y mi compañera Net. Chao. Todos nosotros les agradecemos por su atención y hasta la próxima. Chao, chao.